día triste para la justicia universal. Es un día triste para la defensa de los derechos humanos y es asimismo un día triste para la jurisdicción universal y esperado de esta La causa del Tíbet comenzó mediante la interposición de una querella en el año 2005. En ella se denunciaban los hechos acaecidos en territorio tibetano por parte de las autoridades chinas desde la ocupación del Tíbet, o lo que nosotros denominamos ocupación, no está como tal reconocido lógicamente por las autoridades chinas, en 1950, y son los hechos que ocurren hasta el año 79. En concreto, se denuncia la comisión de crímenes de genocidio, de lesa humanidad, torturas, entre ellos pues asesinatos, y el genocidio consistente en la intención por parte de estas autoridades chinas de eliminar todo lo que implica y todo lo que es la cultura china, de la cultura tibetana, de asimilar totalmente a los tibetanos a lo que son los chinos, por lo tanto prohibiendo cualquier tipo de manifestación a favor del Dalai Lama o de cultura religiosa, etc. Posteriormente, en el año 2008, se inició una segunda causa por hechos concretamente únicamente acaecidos en el 2008. La primera del primer procedimiento es el actual sumario 63-2008, que se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 2. Y la segunda recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 1, en el que los hechos fueron calificados también, por ello es importante, como crímenes de guerra, como crímenes cometidos contra población civil en un contexto de guerra a nivel interno. Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas. Incluso hay una parte importante en el procedimiento que se tramita actualmente en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de esterilizaciones forzadas. Eliminar a la etnia tibetana. Lo que quieren es que haya una asimilación completa de la cultura china, que todos se denominen o se consideren chinos y, por tanto, cualquier tipo de minoría étnica se dirigen a la eliminación. Así, al menos lo denunciamos, y esa es la investigación. Eso es en lo que consistiría el crimen de genocidio. Bienvenidos. Sonido. Sonido, graba. Cámara. Graba. La C, toma 2. Bien, el genocidio en el Tíbet se puede decir que ha tenido distintas fases y distintas intensidades. Siempre se pone el ejemplo del símil del tren. O sea, el tren del genocidio se sabe muy bien dónde se quiere llegar, pero va pasando por distintas estaciones y a distintas velocidades. Los hechos de las querellas se denuncian desde 1971, que es cuando en Tíbet y en China nos encontramos en plena revolución cultural. Aquí la forma que se adopta del genocidio es el de las matanzas indiscriminadas contra la población civil, es el de las desapariciones forzadas, es el de las cientos y cientos de muertes en campos de trabajos forzados, en los llamados laogais. Y esta es la fase de la década de los años 70, hasta que sube al poder un nuevo secretario del Partido Comunista en Chino, más liberal, Hu Yaoban, que empieza a relajar toda la política en el Tíbet. Y durante la primera década de los años 80 se relajó en ese sentido esa represión. Hu Yaoban es denostado, es apartado del poder y precisamente vuelven los radicales y empieza una nueva forma de genocidio. Esta vez a través de las torturas indiscriminadas en las cárceles y esta vez en la supresión directa de las manifestaciones pacíficas y sobre todo a partir de la década de los 80 a través de la política de control de la natalidad aplicada en Tíbet. Se ha podido acreditar ante los casos de la Audiencia Nacional, y es una forma de genocidio, que se han producido esas esterilizaciones forzosas y abortos contra las mujeres tibetanas y esos infanticidios, ese inyectar líquido, como ha aparecido en distintas grabaciones que están en el sumario en la Audiencia Nacional, como en los hospitales del Tíbet,
a los recién nacidos se les inyecta un líquido en la cabeza y mueren en pocos minutos. Y finalmente, a partir de los años 90, la supresión de toda la identidad del pueblo tibetano se da ya directamente en los mismos monasterios a través de la campaña de reeducación patriótica, donde se adoctrina a los monjes a seguir el budismo que dictamina el Partido Comunista Chino. Resulta extraño que un partido comunista chino, donde una de sus características de identidad es la laicidad y la negación de la religión, está diciendo cómo deben practicar el budismo los tibetanos. Y esas masacres que no encuentran salida a nivel internacional ni respuesta tampoco por parte del gobierno chino, estén provocando que en la actualidad la nueva forma de protesta de los tibetanos sea a través de las autoinmolaciones. Hoy en día ya tenemos más de 120 tibetanos que desde hace un año, como protesta, se están prendiendo fuego y muriendo en esos actos de autoinmolación. Y precisamente los familiares de los autoinmolados son los que en la actualidad están siendo detenidos y torturados en las prisiones por decir que están instigando a la separación del Tíbet de China a través de esos actos de no violencia. Desde que se produce la ocupación militar del país hasta la actualidad, según las recopilaciones del gobierno tibetano en el exilio, entre los enfrentamientos que hubo armados, desapariciones forzadas, muertes en las prisiones y todas las formas que ha adoptado el genocidio, se han contabilizado más de 1.200.000 víctimas, lo que supone más del 20% de la población tibetana ha sido directamente suprimida por la ocupación y neocolonialismo de China en el Tíbet. Y me gustaría comentar una cuestión respecto a estos primeros años de la ocupación e incluso a la justificación que todavía se está dando la ocupación china del territorio tibetano, argumentando que China siempre ha sido Tíbet siempre ha sido territorio de China y que lo que se pretendía y lo que se pretende a través de la supuesta separación e independencia del Tíbet es obedecer a fuerzas imperialistas occidentales que pretenden desmembrar a China. Bueno, por un lado, se puede llegar a comprender que haya una cierta simpatía y que también haya una cierta nostalgia sobre el maoísmo, en el sentido de que el pueblo chino ciertamente durante siglos sufrió la opresión y las masacres de las potencias occidentales. Y ahí tenemos encima de la mesa la guerra del opio. Y sobre eso es que no hay ningún cuestionamiento al respecto. Y los mismos respecto a la ocupación japonesa de todo el territorio chino. Esto ha creado el caldo de cultivo para que el maoísmo haya aprovechado ese sentimiento nacional para crear una cierta repulsión sobre Occidente y que lleguen a calificar en la actualidad una querella como la del Tíbet o como la del Falun Gong como una injerencia imperialista interna sobre asuntos internos de China. Bien, las querellas que se siguen en la Audiencia Nacional para nada pretenden perseguir, denostar ni perseguir objetivos políticos en China. Única y exclusivamente atienden a las razones de las víctimas y argumentos jurídicos para denunciar atrocidades que están previstas en el derecho internacional. Simplemente se está apuntando con el dedo quiénes son los responsables de un genocidio y de crímenes contra la humanidad, que son líderes del Partido Comunista Chino que, además de haber estado cometiendo crímenes internacionales, tienen sus cuentas millonarias en paraísos fiscales, como hemos podido recientemente descubrir a través de esos documentos que salen de China Leaks. Bien, las querellas y las ampliaciones van dirigidas contra el anterior presidente de China y anterior primer ministro, Jiang Zemin y Li Pen, porque se reunían a través de una serie de llamados foros de trabajo sobre el Tíbet en Pekín, reuniendo a los máximos dirigentes del Politburó, máxima instancia decisoria en China, y dictaminaban qué directrices, medidas había que aplicar al pueblo tibetano en materia de represión, en materia de control de la población, en materia de políticas de control de natalidad, etcétera, etcétera. Aparte, hay denunciados también toda una serie de secretarios de Estado del Partido Comunista Chino en Tíbet, que eran quienes ejecutaban y quienes han venido ejecutando las políticas de represión del pueblo tibetano desde la misma llamada región autónoma del Tíbet. Y ellos han sido los ejecutores de las decisiones que venían de Pekín. Por lo tanto, tanto los secretarios del Partido Comunista en Tíbet como los que están en Pekín son responsables directos de lo que haya sucedido.
Y también, en último lugar, uno de los máximos responsables directos del genocidio tibetano ha sido y es Hu Jintao, anterior primer secretario del Partido Comunista Chino en Tíbet desde 1987 a 1992 y posteriormente, como todos sabemos, presidente de China. En un principio, cuando se interpuso la primera querella en el año 2005, se opusieron a la admisión. Eso fue recurrido, fue desestimado y cuando se estaba tramitando el recurso de apelación en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se estaba paralelamente pendiente a que el Constitucional se pronunciara sobre la demanda de amparo que se había interpuesto en el tema de Guatemala. Lo que hizo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es suspender la deliberación hasta que estuviese la resolución. La resolución de Guatemala no es objeto ahora, pero claramente habla de que la ley orgánica, la redacción dada en el año 85, en vigor en el año 96, 98, 2000, 2005, hasta el 2009, era una jurisdicción universal pura. Decía, o es universal o no es jurisdicción universal. Y por lo tanto, una vez que salió esa sentencia, se admitió, es cuando se admite en enero del año 2006, la primera de las querellas en las que se denuncian los hechos ocurridos en territorio tibetano. El fiscal, entonces, comenzó desde que se admite, quizás un comportamiento normal. La carga de las diligencias y de la prueba ha sido siempre de la acusación popular, del CAT, del Comité de Ayuda al Tíbet principalmente. Cuyo presidente, Alan Cantos, ha facilitado siempre muchísima información, testigos, hay un gran trabajo por su parte. Y viene a las declaraciones, se interroga, lo que podría ser algo normal. En el año 2009 ya pidió el archivo de la primera de las causas y desde entonces en la causa del Juzgado Central de Instrucción número 2 se ha opuesto a casi todo. Se ha opuesto a la imputación de Hu Jintao, se ha opuesto al dictado de las órdenes internacionales de detención con fines extradicionales. No solo se ha opuesto, sino que, según se han ido acordando, ha recurrido. ¿El por qué? Hombre, el Ministerio Público, en teoría, ni acusa ni defiende. Lo que dice su estatuto es que es el defensor de la legalidad y, por tanto, debería de actuar conforme a derecho, jurídicamente, a las pruebas que haya y, en ese sentido, acusar o no. En la práctica española casi siempre acusa, casi siempre ejercita la acusación pública y rara vez, aunque alguna vez ocurre, llega a un juicio y dice no hay pruebas y por tanto retiro la acusación. Es poco visto. Y luego están este tipo de asuntos en los que jurídicamente, en mi opinión, adopta una postura incomprensible, o al menos no le encuentro un sustento claro. ¿El por qué? Ellos lo sabrán.